Vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes quiero contarles una historia. Imagínense que había un señor, un hombre, con un grupo de 10 amigos que les gustaba departir con ellos. Y una noche dice él: oiga, yo quisiera volar, mi gran sueño es volar. Entonces a uno se le ocurre: pues tirémonos mañana de un paracaidismo. Y todos: sí, hágale, vamos a tirarnos del avión. Y el man dijo: ¿en qué me metí? Listo. Se fue para la casa, esa noche tuvo pánico toda la noche, se levantó diciendo: ¿será un sueño? Bueno, posiblemente se les olvide eso. ¿Yo en qué me metí? A las 6 de la mañana lo llaman y: ¿qué hubo? Estamos listos, nos vemos en tal lugar. Dios, ¿en dónde me metí? Bueno, llega el man, no desayuna, tiene muchos nervios, mucho miedo, se va en el camino, sigue con miedo, llega al hangar donde está el avión y ve que todos los 9 más se bajan del carro, ellos normal, tranquilos, con su morral, su paracaídas y todo. Y el man dijo: no, yo debo continuar, no puedo retroceder. Entonces siguió allí. Llega el instructor y les dice: bueno, voy a dar las medidas de seguridad. Si el paracaídas no abre, vamos a hacer lo siguiente. Y él dice dentro de sí: ¿el paracaídas puede no abrir? Bueno, ok, siguió con los nervios. Se fue el avión, subió a 14.000 metros de altura. Y este hombre, lleno de pánico, y ve cómo los demás se van lanzando. 1 y 2. Y él está como de últimas y dice el instructor: nos toca. Se iba a lanzar con un instructor, ¿no? Entonces el man se para en la puerta del avión y es la primera vez, dice, primera vez que veo que estoy en un avión con las puertas abiertas. Y mira hacia abajo y dice: oh my God, la muerte, vio la muerte. Entonces dice el instructor: a la 1, voy a contar hasta 3, a las 2 y ¡pum! Lo mandó, porque a las 3 el man se tiene y no se puede lanzar. Después de unos 2 segundos, él dice que sintió la experiencia más sobrenatural, más increíble, más maravillosa de toda su vida. La sensación de volar. Él dice que se detuvo el viento. Él no caía así rápidamente, sino lentamente. De tal manera que él dice: es la mayor experiencia que he vivido en mi vida. ¿Por qué? Porque enfrenté un miedo. Pues con esta historia quiero empezar la predicación de este día. La he titulado: al otro lado del miedo. ¿Cómo llama la predica de hoy? Al otro lado del miedo. Con el amor nacemos, pero con el miedo lo aprendemos. Y esta frase va a ser el punto de referencia para la predicación de hoy. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 13, versículo 25 al versículo 33. Números 13, 25 al 33. Dice así la palabra de Dios: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes. Los descendientes de Anat, los amalecitas, viven en el Negut, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba con Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos.
son más fuertes que nosotros, exclamaron. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta habían gigantes, los descendientes de Anat. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Quiero pedirle que ore a Dios en esta hora porque esta palabra ministre su vida. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, yo te pido que cada persona que está aquí y en YouTube sea un terreno fértil, que su corazón sea un buen terreno, Señor, para que esta palabra llegue a lo más profundo de su ser y transforme. Que esta palabra, Señor, ministre vida al que está enfermo. Que esta palabra, Señor, ministre esperanza al que está en desesperanza. Que esta palabra, Señor, ministre un arrepentimiento al que está en pecado. Señor, que esta palabra ministre gozo al que está triste. Que esta palabra, Señor, ministre libertad al que está cautivo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga, Señor, lo que tú has pedido que se haga, para lo que tú la has enviado, Señor. Que esta palabra de fruto al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con el amor todo ser humano nace y el miedo lo va aprendiendo. Esta frase nos resume lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: vayan y ¿qué? Y exploren la tierra. ¿Cuántos hombres? ¿Se acuerdan? 12 hombres mandó Moisés a explorar ¿qué? La tierra prometida, Canaán. Sin embargo, cuando el hombre fue y miró todo lo que había allí, el hombre entró en ¿qué? En pánico, entró en temor, entró en miedo. ¿Y qué hizo? Dio un mal informe. ¿Por qué? Porque esas 10 personas que fueron a la tierra prometida estaban mirando desde la óptica humana, la óptica natural. Pero Caleb y Josué estaban mirando ¿desde dónde? Desde la óptica de Dios. Es ahí donde hacemos la diferencia. Cuando usted mira la tierra, el problema, la circunstancia desde la óptica natural y humana, no encuentra solución y le da HH. Nos da miedo, temor. Pero cuando usted mira las circunstancias desde donde está usted está sentado ¿en dónde? En lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Si usted mira desde la óptica de Dios, le aseguro que a su problema le encuentra una solución. ¿Cuánto lo creen? Estos hombres dieron un mal informe. ¿De dónde se proviene el miedo? ¿Qué produce el miedo? ¿En dónde se origina el miedo? Cuando un niño nace no tiene miedo. Cuando un niño va creciendo, pocos miedos tiene. La verdad, a la medida que va creciendo, el adulto le va enseñando los miedos. Porque tenemos miedo ¿a qué? A fracasar, a ser felices, a enamorarnos, a abrir el corazón de par en par. Tenemos miedo a emprender, tenemos miedo a la independencia, tenemos miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte acá? ¿Quién dice que tengo yo miedo a la muerte? ¿Nadie? Ah, bueno. Porque la muerte ya está resuelta. Cristo la venció. Amén. La muerte ya está resuelta. Y si usted tiene miedo en la muerte es porque no ha conocido la palabra de Dios. Que aquí, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo cristiano, todo hijo de Dios no se queda acá. Tiene una eternidad con Cristo. Así que la muerte está resuelta y es el mayor miedo que la gente puede tener. Sin embargo, mientras que yo predico, quiero que usted se haga estas 3 preguntas. Número 1, ¿qué pasaría
si creyeras que al otro lado del miedo está todo lo que tú quieres? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos nos lanzamos a soñar sin miedos, sin barreras, sin límites? ¿Qué pasaría si dejamos de escuchar la voz del miedo, de la duda, y empezamos a oír la voz de Dios, la voz de la fe? 3 preguntas que quiero que te hagas tú en esta mañana. ¿Qué pasaría si creyeras que todo lo que quieres está al otro lado del miedo? ¿Qué es el miedo? Es un espíritu y está en 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no tenemos espíritu de cobardía. ¿Qué es el miedo? Un espíritu, el cual tú y yo tenemos que enfrentar. Porque el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja avanzar. Y voy a contarle algo que pasó esta mañana, con el permiso de mi esposa y que no me vaya esta noche a sacar de la cama. Tenía que dirigir hoy a las 10 de la mañana. Toda la semana se preparó, anoche buscó, hoy decía, mi amor, ¿qué ropa me pongo? Estaba listísima, le dije, mi amor, esa ropa te queda bien, esta no, con esa. Alistó la ropa porque tenía que servir a las 8. Entonces trajo la ropa, dijo, mi amor, yo me siento mal, yo no quiero dirigir, yo tengo miedo. Le dije, mi amor, si no se siente segura, no dirija. Ah, listo, bueno, necesitaba esa palabra de parte mía, no dirija. Pues no dirigió. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Porque el miedo te impide avanzar. Porque el miedo te impide hacer algo que quieres hacer. Porque el miedo nos paraliza. Es un espíritu. El miedo hay que enfrentarlo, iglesia. Si usted no se para acá con miedo, nunca se va a parar. Hasta que no se pare acá y venza el miedo. Hasta que no diga, yo voy a emprender ese negocio. Hasta que yo no diga, voy a sacar el crédito para endeudarme y colocar ese negocio. Hasta que usted no se atreva a enfrentar el miedo, se va a quedar ahí donde está, quieto. Porque el miedo paraliza, no nos permite avanzar. El miedo es un espíritu. ¿Qué produce miedo? Las malas noticias. Si usted leyó conmigo que dice en el versículo, dice, y empezaron a difundir este mal informe. ¿Cuál informe? Oiga, allá hay gente que traga a los moradores. La tierra de allá traga a los moradores. La tierra de allá se los traga vivos. Un mal informe, una mala noticia, un mal diagnóstico. Tiene cáncer, tiene parálisis, tiene diabetes. Un mal diagnóstico que te da ¿qué? Miedo. ¿Qué más nos da miedo? Salir de la zona de confort. La gente está cómoda y les da miedo salir de la zona de confort. Tiene anhelos, tiene sueños, tiene planes, pero se gana un mínimo. O peor aún, gana lo que puede y tiene un talento, pero le da miedo emprender. ¿Y qué tal si no da? ¿Y qué tal si me endeudo? ¿Y qué tal? Pues hermano, se va a quedar en el qué tal. Nunca va a saber qué pasaría y su vida va a ser un fracaso diciendo más adelante, ay, si yo hubiera hecho eso, no estaría aquí. ¿Por qué? Porque nunca va a entender qué pasaría al otro lado del miedo si no lo enfrenta. La gente está cómoda. No le gusta cambiar de ciudad, no le gusta cambiar de barrio, no le gusta cambiar de casa, no le gusta. Hay gente que le da pesar botar los chécheres viejos porque qué pesar. Y por eso no cambia, porque su casa está llena de chécheres que no sirven para nada, pero estorban para comprar cosas nuevas. Porque la gente está acomodada. ¿Por qué? Porque les da miedo salir de su zona de confort. ¿Qué más nos da miedo? Mirar los gigantes más grandes que a Dios. Estos 10 espías miraron los gigantes más grandes que a Dios. Y el pueblo de Dios no puede mirar los gigantes más grandes que Dios. Dios es más grande que cualquier gigante. ¿Sí lo creen o no lo creen?
Dios es más grande que cualquier dificultad, que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier enfermedad. Mi Dios es más grande. Pero esta gente se quedó mirando los gigantes y no a Dios. El miedo se alimenta de su falta de fe. Falta de fe en usted mismo. Hay gente que no cree en uno mismo, que no cree en uno. Dice, yo no creo que pueda hacer eso. Para mí eso es difícil. Yo creo que no, yo mejor me quedo aquí. No, qué miedo. La gente duda de su potencial que tiene, de lo que Dios le ha dado. ¿Usted cree que pararse acá es fácil? No es fácil, pero hay que pararse. Hay que enfrentar el miedo. Entonces, iglesia, el miedo se alimenta de su falta de fe, de su incredulidad, de su duda. Falta de fe en Dios y en sus palabras y en sus promesas. Así que hoy te quiero retar, iglesia, a que no tengas temor. El perfecto amor echa ¿qué? Fuera todo temor. Y quiero que hoy te preguntes aquí, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Reflexione en esta mañana y diga, ¿a qué le temes en este momento? ¿Cuál es tu miedo? Y voy a hablarte de 3 cosas, 3 bendiciones que vas a obtener si y solo si cambias el miedo por fe. 3 bendiciones que puedes recibir si cambias el miedo por fe. Número 1, leamos por favor Números 14, 6 al 9. Dice Números 14, 6 al 9. Allí estaban Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. ¿Qué hay al otro lado del miedo? Una tierra prometida. Su Canaán, su sueño, su negocio, su visión, su meta, su sueño por cumplir está al otro lado del miedo. Ese sueño, esa meta está al otro lado del miedo. Y dice, es en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. No nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra. Ya son pan comido. Mire lo que es mirar el problema, la dificultad, la tierra prometida desde la óptica de Dios. Dice, es pan comido. Si David se hubiera puesto a mirar al gigante Goliat, le aseguro que haría así. Pero él no miró al gigante Goliat, él miró al Dios, el poderoso gigante de Israel. Si usted y yo dejamos de mirar con estos ojos, le aseguro que entra a la tierra prometida. Y dice, no tienen quien les proteja porque el Señor está de nuestra parte. Diga amén. Así que no tengan miedo. Dice la Biblia que es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Número 1, la bendición que usted puede alcanzar si cambia el miedo por fe se llama tierra prometida. Si tú quieres llegar a la tierra prometida y salir de la circunstancia en la que estás, de la necesidad en la que estás, si quieres cumplir el sueño que anhelas, si quieres llegar a la meta por alcanzar, salga del miedo y pase a la tierra prometida. Al otro lado del miedo está su tierra prometida. ¿Cuántos lo creen?
No le dé miedo emprender. No le dé miedo emprender. Ese negocio que está por hacer, hágalo en el nombre de Jesús. Pida dirección, pida guianza y Él se la va a dar. Pero no tenga más temor. ¿Sabe por qué? Porque el temor jamás te dejará avanzar. Número 2. Vamos a mirar Lucas capítulo 8, verso 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, estoy leyendo Lucas 8, 43 y 44, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía, ¿cuántos? 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto del Señor, y en instante se detuvo el flujo de su sangre. Una mujer en la ley, Levíticos, Números, una mujer en la ley con flujo de sangre era inmunda. En el tiempo de Jesús también era inmunda, porque todavía estaban bajo la ley, no bajo la gracia. Una mujer que tuviera flujo de sangre duró inmunda 12 años. Y ninguna mujer inmunda podía entrar al tabernáculo, a la iglesia, digámoslo así, ni podía tocar nada del lugar santísimo porque era considerada, ¿qué? Rea de muerte. Podrían, ¿qué? Apedrearla por ser una mujer inmunda. Ella desafió ese miedo a morir apedreada. Podía morir apedreada, pero dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Así que como pudo, en medio de la multitud, porque Jesús estaba en medio de una multitud, se lanzó, se arrastró y se tiró y tocó el borde del manto del Señor y quedó sana. ¿Qué se encuentra al otro lado del miedo? Tu sanidad. Tu sanidad está al otro lado del miedo. Esta mujer no había sido sanada si ella no se atreviera a enfrentar el miedo, a ser apedreada por ser inmunda y se lanzara en fe a tocar el borde del manto del Señor. Al otro lado del miedo está tu sanidad. Número 3. Marcos capítulo 5, versículo 1. Luego el versículo 18 al 19, luego el versículo 41 al 42. Marcos 5:1 dice, vinieron al otro lado del mar. Lea conmigo, ¿al otro lado de qué? En el capítulo 4, Jesús les dice, vamos a pasar al otro lado. ¿Y qué pasó? Se enfureció el mar y una gran tormenta se puso. Y las grandes olas vinieron. ¿Y qué hacen los discípulos? Dicen, oh maestro, Jesús estaba durmiendo, estaba roncando allá en la popa. Y dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Llenos de miedo, llenos de pánico, llenos de temor, dijeron, Señor, vamos a perecer. Y Jesús, el atormentador de tormentas, cayó la tormenta. ¿Y pasaron a dónde? Al otro lado. Y el versículo 5, uno dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Al entrar en la barca, versículo 18 y 19, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Versículo 41 y 42. Y tomando la mano del niño le dijo, Talita cumí. Ya estoy en el 3. Talita cumí, ¿qué quiere decir? A ti te digo, niña, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Qué hay al otro lado del miedo?
tu milagro. Al otro lado del miedo, iglesia, está tu milagro. Había un endemoniado y fue libre. Al otro lado del miedo, al otro lado de la tormenta, al otro lado había un endemoniado y fue libre. ¿Qué más había? Una niña muerta. ¿Y qué pasó? Hubo un milagro de resurrección. Al otro lado del miedo está tu milagro. ¿Cuánto lo creen? 3 bendiciones que alcanzarás si tú puedes creer que al otro lado del miedo está todo lo que tú quieres. Tu tierra prometida, tu Canaán, tu sanidad y tu milagro se encuentra al otro lado del miedo. Quiero decirles lo siguiente. El miedo es un espíritu, pero la Biblia dice que Dios no me ha dado un espíritu ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo enfrentas tu miedo? Cambiándolo por fe. Tú enfrentas tu miedo cuando cambias ese temor por fe. Quiero hacer una práctica en esta mañana. Quiero invitar a mi hijo a que pase por acá. Voy a hacer una práctica con él. Mi hijo lo curo con la sangre de Cristo primero, pero hoy representa el espíritu de miedo. Hable. Te quedaste sin trabajo, no tienes para comer ni para pagar tus deudas. Te reprendo, espíritu de miedo, porque escrito está: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estás enfermo, te vas a morir. Te reprendo, espíritu de miedo, porque escrito está que por sus llagas he sido curado, y esta enfermedad no será para muerte, sino para mostrar la gloria del Señor. Eres un fracaso, nada te sale bien, eres inútil. Te reprendo, espíritu de miedo, porque escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, escucha, espíritu de miedo. No tengo espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Te vas en el nombre de Jesús. El miedo se enfrenta con la palabra. El miedo se enfrenta con fe. El miedo se enfrenta peleando. Jamás saldrás de donde estás si sigues acomodándote al miedo. Denle a Dios un aplauso en esta mañana.